Los niños, seres que son muy hermosos, encantadores y aparecen como el personaje principal, y ante la conmoción y admiración de las personas, nos hacen saber que crecen con el amor de las mismas personas que los rodean, un género que literalmente cura tanto los ojos como el corazón de una persona. Pero eso, y esto mientras vemos un muñeco pasar por encima de esta joven, que menciona parecer que le han puesto un género equivocado, pero instantáneamente se escucha a alguien gritar que, no, cosa, que hace que hasta las aves salgan volando, y el muñeco de antes vuelve a ser lanzado, y la chica que vimos al principio se ríe, y le dice a Lere que ese día es muy lenta, pero vemos a esta niña, que muy enojada grita que dijo que no quiere comer, mientras la peli azul menciona que esa novela por la que ha sido poseída, posee un drama de puericultura dura. Esto mientras esta chica se ve calmada, porque el árbol de ensueño de una mujer malvada y viciosa aparece como la única hija de una familia oscura, y normalmente acosa a los sirvientes día y noche, y es quisquillosa con la comida y tiende a romper los platos cada vez que come, y tiene fama de echar a sus madrastras una tras otras, y el personaje principal de esa novela infantil tiene 6 años, misma que le lanza a la chica algo en la cara y le pide que se vaya. Aquí vemos caer este cubito, mientras nos hacen saber que ella es Lereda Petrie, la única hija de la familia Petrie, pero la chica ahí le dice a esta misma niña que si termina de comer se irá, y esta llama a su querida Lere y le pregunta si debería intentarlo una vez más, pero la pequeña le hace saber que dijo que no le gustaba, y esta se sorprende y pregunta si es sangre, pero la chica también se desconcerta y pregunta si explotó de repente, y la pequeña quisquillosa suspira y eso mientras se ve muy aterrada, y le grita que ha sucedido porque le dijo que se fuera, pero la chica muy calmada vuelve a llamar Lere, porque le dijo que momentos como ese primero debe pedir perdón, y esta piensa que gracias a su experiencia cuidando niños en guarderías no es una persona fácil, pero está cansada de tratar con niños como ella, sin embargo, y esa niña misma, que grita que no, y ésta se lanza al suelo y hace un escándalo, mientras grita que no es su culpa, pensando la chica mientras tapa su rostro, que está claro que esa persona es tan malvada, que aunque vaya será expulsada, pero ella menciona que todo empezó hace 15 días, y esto mientras una mano se movía rápido hacia algo que parece un niño, y sí, ya que ella había muerto, y su último recuerdo fue correr hacia la calle para salvar a un niño como si estuviera poseída por algo, y cuando recuperó la conciencia de nuevo, siendo esta la chica que hemos visto, misma que abría sus ojos y pensaba que ese sonido, porque se convirtió en leona de otro mundo, y ésta se preguntaba si estaba dentro de un carruaje, pero una persona ahí cerraba este libro y decía que hace un momento estaba actuando como si se hubiera rendido, pero finalmente se ha percatado de la situación, llamando a Leona, siendo el Ian Petrie, heredero de la familia Petrie, preguntándole chica muy sorprendida que como que Leona, pero estas imágenes llegan a ella, con las cosas que se le decían en su momento, porque era perezosa y cuando no estaba trabajando se quedaba en el ático, y alguien preguntaba si la familia Petrie va a comprar a esa chica, porque es una buena idea a la duquesa, y no importa lo que hagan con ella siempre que les paguen, preguntándose Leona si esos son sus recuerdos, pero Ian pregunta si hay algún problema, y Leona se sorprende y dice que no, y se sobresaltó por el sonido del traqueteo. Pero esta piensa que entonces, y la leona que poseyó después de vivir como basura fue vendida en nombre de la duquesa, y el hombre que le compró es el duque de la familia Petrie, y el lugar al que se dirige está lleno de rumores aterradores, recordando cuando alguien decía que los sirvientes de la casa del duque desaparecen repentinamente. Otra preguntaba si es verdad que los venden en secreto y los torturan, porque esa es la familia oscura donde crece la villana de esa novela, pero Ian decía que no sabe si ha escuchado los rumores acerca de él, pero este tosía y le pedía que tenga la seguridad de que no le golpeará ni le arrastrará a un lugar extraño, y ante esto Leona pensaba que lo aseguró, pero Ian le pedía que solo recuerde lo que hará a partir de ahora, porque debe concentrarse en cuidar a su hija, mencionando Leona que en el primer día en que fue poseída puedo estar segura de una cosa, y sabía que su futuro nunca sería tranquilo, pasando nosotros a la mansión del duque Petrie, donde una pequeña mano señalaba, y preguntaba que qué es eso hirientemente, pero Leona suspiraba y decía hola, porque ella es, y esto mientras pensaba que era una niña muy atrevida, y es demasiado. Pero Lereda preguntaba que cómo que hola,
y le pedía que se vaya, y esto hizo que Leona se convirtiera en estatua. Ian pidió presentarle formalmente, porque ese es su hija Lerda, a partir de ese día, y esto mientras agudiza la mirada, porque ella será la madre de esa niña, misma que saca su lenguita, mientras Leona pensaba que bueno, porque la niña le acaba de decir que se fuera, y esta dice que por casualidad, y pregunta que qué número de madrastra es, pensando que la persona que murió de esa manera absurda en la novela original fue la tercera madrastra, y mientras evitaba a Lereda se cayó de las escaleras y murió, y si evita eso puede estar tranquila, pero a ella le dicen que es la tercera niñera, convirtiéndose esta estatua nuevamente, preguntándose mientras llora que por qué debe ser ese personaje, pero la pequeña Lereda le pregunta a su papá si él solo le ha llamado para eso, y ésta grita que es molesto, y es una madrastra otra vez, y le pide que solo se vaya, pero Ian dice que bien, y ya saludaron a la duquesa así que pide que se vayan, pero Lereda grita que no se irá porque su papá le pidió, se irá porque quiere, y mientras se marcha estrella la puerta. Pero Ian le pide a la protagonista que vaya con él. Esta pregunta si sí, o que a dónde más, pero Ian le pidió que no diga nada y que solo le siga, diciendo Leona que sí, y mientras llegamos a este sitio, Ian le dice que esa es la habitación en la que se quedará, y piensa que la habitación de la duquesa es demasiado, abriendo la puerta, sorprendiendo esto a Leona, preguntando Ian si hay algún problema, pero Leona dice que no, y es una habitación realmente bonita, y esta piensa que le sorprendió que le llevara a una habitación común y corriente, porque como se tomó mucho tiempo para llegar ahí y no decía una palabra, pensó que le llevaría a un calabozo o algo parecido. Y esta se pregunta si ese tipo es así, diciendo Ian que entonces, y le pide que descanse por mientras, porque cuidara a la niña a partir de mañana, viéndose Leona algo seria, mencionando que en la novela Lereda tenía la ambición de convertirse en emperatriz, y como era de esperar, lograr comprometerse con el príncipe heredero, pero cuando fue destronada debido a sus malas acciones, se vengó envenenando a la nueva princesa heredera, y al final Lereda fue ejecutada. Pero esta llama a Leona, porque ella también tiene una vida lamentable, y esta se pregunta que qué debería hacer, recostándose en su cama, diciendo que bueno, y no lo sabe, porque trabajará a partir de mañana, y tiene que cuidar a esa niña a partir del próximo día, y esta pide ver quién va a ganar, a Lereda. Pasando nosotros a otro lado en ese momento, donde la pequeña grita que es molesto, y es otra madrastra, pero una persona le pide a la niña que no se preocupe, y ésta le susurra que si hace lo que le dice esa vez tampoco habrá ningún problema, viendo nosotros que la pequeña Lere sonríe y dice que sí, está bien. Pero aquí pasamos más adelante, donde llaman al duque porque ha estado fuera durante una semana debido a la expedición, pero este mismo pregunta que qué hay de Lere, diciendo esperar que la relación con su madrastra se haya fortalecido mientras él estuvo fuera. Pero este trabajador algo preocupado dice que bueno, y en realidad, viendo nosotros lo aguda que pone la mirada de Ian, quien pregunta que qué sucedió, y este mismo llega donde la protagonista y le grita a Leona, y con mucho enojo le pregunta que qué demonios ella ha estado haciendo durante una semana que ni siquiera miró su habitación, y mucho menos la cuidó. Ante esto solo vemos a Leona girar lentamente, pero está muy feliz, dice que por fin, y finalmente tienes a alguien con quien hablar por primera vez en una semana. Esto desconcerta al duque Ian, diciendo a la protagonista que los empleados fueron tan despectivos con ella que hasta le ignoraron, y cada vez que salía de la habitación se llevaba una desagradable sorpresa, y no importaba cuántas veces tratara de buscar el camino hacia su habitación, nunca lo encontraba. Y ella dice que fue verdaderamente difícil, pero Ian boa todos estos pensamientos, y dice que no sirve de nada poner excusas como esa, pero la protagonista dice que no es una excusa, es un hecho, y esta piensa que por supuesto, porque sabe quién es la mente detrás de todos esos abusos, pero decir más solo heriría sus sentimientos. Aún así ella suspira fuertemente, y de manera feliz dice que entonces, le pregunta si puede acompañarle a la habitación del Hereda ahora, llegando a nosotros exactamente a este sitio, donde mientras Leona mira a todos lados, piensa que por algo es la habitación de la princesa, y en ese instante Ian llama a su querida Lere y le dice que su papá está ahí, y este le pregunta que qué ella está haciendo, y también le dice que ha llevado a su madre, pero la pequeña pregunta que qué clase de madre es esa, porque no la vio en una semana,
y no le importó dónde estaba o qué estaba haciendo. Ante esto Lena dice que no es que no haya querido, es que no encontraba su habitación, y ahora que lo piensa, pregunta si no están ahí todas las sirvientas que le ignoraron cuando buscaba su habitación, porque cuando les preguntó no sabían, pero la pequeña Lereda grita que bueno y eso no importa, y le pide que no sea engreída, porque ella misma causó su propia caída en el pasillo. Pero Leona se sorprende, y le pregunta que cómo sabe que ella se cayó en el pasillo, o le pregunta si no dijo que no le importaba. Lereda dice que bueno, pero Ian dice que es suficiente, y le recuerda que se lo dijo el primer día, y debe concentrarse solo en cuidar a la niña. Pero en ese momento llega una persona, quien dice al señor que siente interrumpir su conversación, pero hay algo importante que debe decirle, y sin decirnos lo que pasa, Ian dice que comprende y pronto estará allí. Pero mismo llama a Lereda, y dice que de todos modos fue el que la llevó ahí para cuidarle, y pide que le dé unos días, y le dice a Leona que le dará otra oportunidad, y le pide que no haga estupideces. Y esto mientras Lere le pregunta a su papá si ya se va, y empieza a llorar, y dice que no, pero Leona le pregunta a la pequeña si escuchó eso, porque deben llevarse bien a partir de ahora. Pero la pequeñita golpea la mano de la protagonista, viendo nosotros muñeco enojado, mismo que cubre a Lere, quien detrás de él le pregunta que cómo ella se atreve a tocarle, y la pequeña les grita a ellas, y les pregunta si se van a quedar ahí paradas como tontas, porque si dejan que esa cosa se le acerque las matará, y esto refiriéndose a Leona, quien piensa que señalar con el dedo y hablar bruscamente, y se pregunta que cómo demonios se supone que debe educar a esa niña, y esto mientras ella se ve muy angustiada. Pero en ese momento alguien abre esta puerta, y pregunta que por qué hay tanto alboroto, quedándose esta persona parada frente a la puerta, y mientras Leona gira lentamente, pregunta que quién es, pero esta mujer que al parecer ya hemos visto, dice que vaya, y ella debe ser la nueva esposa, y le dice que no se conocen y se presenta como Giselle, la niñera de la princesa. Y el señor le confió el cuidado de la señorita, y supone que la princesa se siente un poco incómoda con su madrastra y, al parecer no le agrada, y pregunta que por qué es mejor no se va, señora, preguntándose Leona que por qué, pensando que está segura de que está sonriendo, pero de alguna manera no tiene un buen presentimiento. Y la protagonista llama a la niñera, porque aprecia la oferta, pero le pregunta si no cree que necesite algo de tiempo para acercarse a su hija, pensando Leona que más aún, imaginando que Ian le da una patada, preguntándose que qué le dirá al duque si regresa tan pronto, diciendo ella que con un poco de ayuda de la niñera, misma que dice que bueno, porque no se atrevería a ir en contra de los deseos de la duquesa, y dice que entonces, y llama a la duquesa, y le pregunta que qué cree que deberían hacer. Esto sorprende a Leona, mientras la niñera pregunta si debería irse ella o su madrastra. Aquí la pequeña Lere se ve muy enojada, y grita que no quiere que se vaya la niñera, y le pide varias veces que se vaya ella, refiriéndose a Leona. Pero la protagonista le repite con calma y serenidad, no dije que quería que la niñera se fuera, porque así es como se piden las cosas a los adultos, y si quiere algo ella quiere que lo diga con calma, no con enojo. Y ante esto Lereda la llama a ella, pero la niña la llama a la señora. ¿Por qué no cree que sea correcto obligarla a hacer algo que no quiere hacer? Pero si el duque supiera que su hija está siendo tratada de esa manera. Esto mientras entra en un papel dramático, claramente no creíble para una bruja tan siniestra, misma que dice preguntarse cómo se sentiría el duque, pensando Leona que por supuesto, recordando un instante antes de entrar a la habitación de Lere, cuando Ian le dijo que antes de que conozca a la niña le dirá una cosa, porque en el momento en que vea algo sospechoso mientras cuida de ella, le dijo que para lo que sucederá, será mejor que esté preparada, pensando Leona que está segura de que no termina con solo ser expulsada, y por otro lado está la pequeñita alerta, que piensa que por supuesto y se va a rendir pronto, y se esconde tras su peluche enojado, llenándose nuestra querida protagonista de valor poniendo un pero, diciendo que no la está obligando, solo intenta enseñarle correctamente. Y quiere que la niñera se dé cuenta de que su trabajo no solo consiste en acceder a todas las peticiones de la niña, y no importa si el duque lo sabe o no, porque de todos modos es mejor cuidar de su hija adecuadamente. Ante esto la siniestra niñera sonríe y dice que lo entiende, y misma, con su aura maliciosa y venenosa le dice que si a la señora, tiene razón,
y se hará a un lado y así podrá hacer lo que quiera. Y mientras ella se marcha, Leona piensa que parece una persona algo siniestra, pero esta misma llama a Lere, porque si no quiere verle a la cara no tiene por qué, pero ir a verle todos los días a esa habitación, y siempre estará así que quiere preguntarle. Esta le pregunta que por qué no le agrada, o que si simplemente le odia. La pequeñita se mantiene en silencio, y Leona piensa que no cree que puedan seguir hablando ese día. Aún así ella pone un pero, haciéndonos saber que creció en un orfanato y sin padres, pero a esa niña no le falta nada, e instantáneamente Lereda le dice que ella también se irá. Leona le pregunta que qué dice, y la pequeña le hace saber que la niñera dijo que siempre es lo mismo, y la primera se escapó y la segunda también, así que ella hará lo mismo, y por eso es mejor que no se acerque a ella en primer lugar. Esto sorprende mucho a la protagonista, quien pregunta si ella hizo eso, mientras una sombra se ve detrás de la puerta, siendo esta espina en el pie que nos hemos encontrado en esta historia. Pero inmediatamente pasamos a la noche donde está lloviendo, y también vemos a la pequeña Lere siendo iluminada por una pequeña vela, y esta en su aflicción llama a su papá y le pregunta que dónde está, porque a Lere le duele, llegando al lugar una sombra, mientras la pequeñita a su hermano, a su papá o a su madrastra, preguntando si no hay nadie, siendo quien está allí la niñera, misma que dice que pobre de su pequeña princesa, porque el duque está ocupado con deberes oficiales y su madrastra también ha salido, y todos han dejado a la princesa, misma que empieza a llorar, diciendo la madrastra a su alteza que no se preocupe, porque ella permanecerá a su lado hasta el final, y solo tiene que escucharle porque así no se sentirá sola, y la pequeña Lere le dice a la protagonista que la niñera le dijo eso, y todos se habían ido y solo estaba ella, y entonces dijo que estará con ella hasta el final. Esto sorprende a Leona, misma que pregunta si ella dijo eso. La pequeña Lereda dice que por supuesto es verdad, pero Leona le dice que quizás ella se sentía muy angustiada en ese momento, o le pregunta si está segura de que escuchó que le dijo eso, pero aquí la pequeña se enoja y le grita, y le pregunta que por qué le sigue preguntando, porque está segura de que fue la niñera. Y ante esto la protagonista piensa que realmente, se pregunta si la niñera hizo eso, imaginándosela a ella como una titiritera, porque un niño que no sabe nada puede caer fácilmente en las palabras de su niñera, y convertirse en una muñeca. Pero llegan estas criadas, diciendo una de ellas que es la primera vez que la saluda a la señorita Leona, y han ido porque ya casi era hora de que la señorita Lereda coma. Leona suspira, y pregunta si ya ha pasado tanto tiempo, o pregunta si ya tienen la comida preparada, y la protagonista llama a Lereda, y le pregunta si quiere comer. La pequeña se queda en silencio y se cubre con su muñeco, pero Leona vuelve a llamar a esta misma, que responde que no, y esta grita con muchísima fuerza que no quiere comer haciendo que la protagonista casi salga volando, y la criada del cabello rojo dice que ese día también, y la del pelo anaranjado pregunta si no pasa siempre lo mismo, preguntándose a Leona que qué dicen, pero esta llamada señorita, porque tiene que comer, y pasado un momento ella sigue en la conversación, porque si el duque descubre que está haciendo eso le regañará a ambas. Pero Lere les gritaba, y pedía a todos que salgan de ahí porque comerá cuando ella quiera. Y Leona se preguntaba que qué diablos es eso, diciendo la criada del pelo anaranjado que cada comida es así. Y la señorita se niega a comer por lo que hay muchas peleas a la hora de comer. Leona dice que entonces, y pregunta que qué ha desayunado esa mañana, diciendo la criada que solo un pequeño bocadillo, pero la protagonista pregunta si esa es la comida del Hereda, y la criada del pelo anaranjado dice que así es, y sería bueno si al menos pudiera comerlo, pero si no la alimentan directamente no se lo comerá. Viendo nosotros la reacción de Leona, mientras que la del pelo rojo está llorando, y dice que bueno a la señorita, y pide que por favor coma solamente una vez. Pero aquí la protagonista se pone en modo seria y esta dice que alto y pide que espere, pareciendo ella literalmente un agente de tránsito, preguntando a la protagonista si podría llevarle una comida más adecuada. Esto sorprende a la pequeña Lere, mientras que la criada le pregunta que cómo, y Leona dice que Lere está en pleno crecimiento y una dieta equilibrada es aún más importante a esa edad, y no se puede vivir solo de eso, diciendo la criada del pelo rojo que de acuerdo. Pero la pequeña Lereda le grita que oiga, y le pregunta que por qué se entromete, diciendo la protagonista que bueno, y es sencillo, porque ahora es su mamá,
quedándose la pequeña Lereda muy extraña sin responder. Pero Leona dice que tiene que velar por su alimentación y de que no se enferme, y solo está interfiriendo porque ese es el papel de una buena madre. Ante lo que Lereda le pregunta si ella va a hacerse pasar por su mamá, llegando aquí la criada, diciendo que ha llevado la comida. La protagonista se sorprende y pide que por favor lo ponga en esa mesa, exactamente allí, pasando nosotros más adelante donde la mesa ya se encuentra preparada, y mientras la protagonista está sentada, le pregunta a la pequeña si no piensa comer, esta misma se queda en silencio, mientras su estómago empieza a emitir sonidos de hambre, pero esta le dice a la protagonista que si quiere que lo coma debe llevarlo ahí, y Leona dice que por supuesto que no, y si quiere comer tiene que acercarse a la mesa, viéndose la pequeñita algo impotente, poniéndose en pie muy enojada, preguntándole si cree que se ha convertido en una verdadera madre, gritándole que solo ha ido ahí después de recibir dinero. Ante lo que la protagonista dice que así es, y no puede irse, y ante esto la pequeñita le pregunta si no se puede ir, o le pregunta si no se irá. Recordando cuando la bruja diabólica satánica le dijo que todos han dejado a la princesa, misma que le dice a Leona que miente. Pero la protagonista se sorprende por algo, y ésta le pregunta a la pequeñita si cree que ella está mintiendo, Lereda dice que sí, pero la protagonista le responde que ella no puede hacerlo, no puede irse. Y ésta dice que entonces, le pregunta que por qué no comen juntas ahora, esto deja de una manera muy tiernecita, linda y bonita y adorable a nuestra querida pequeña hermosa, misma que agarra su vestido algo nerviosita y empieza a acercarse, y mientras ella se encuentra sentada en la mesa, la protagonista le mira con mucha satisfacción, pero la pequeñita aún se encuentra algo avergonzada, diciendo a Leona que muy bien, a Lereda, y debe comer en la mesa. Pero la pequeña les recuerda que ella ha dicho que no se irá, Leona se sorprende, y le pregunta que qué, y ésta se sorprende, y piensa que lo va a conseguir. Pero inmediatamente pasamos a la noche, y vemos que la pequeña Lereda se ha dormido, y lentamente alguien cierra la puerta, es la protagonista que va saliendo, y piensa que logró hacer que se duerma y ahora va a su habitación, pero ella se sorprende, y ésta piensa que no recuerda cómo volver a su habitación, y está todo muy oscuro y no puede ver nada, pero en ese momento alguien llama a la señorita Leona, misma que se pregunta que qué sucede, llegando aquí quién debería ser Ian, y la protagonista llama al duque, y dice que eso mientras retrocede, pero mientras vemos esta lámpara a una persona muestra sorpresidad, y esto mientras Leona ha sido tomada antes de caer, diciendo a esta persona quien no es el duque Ian, que es la primera vez que le saluda, esto mientras la protagonista recupera la estabilidad, y este chico dice que su nombre es Lucas. Pero la protagonista se pregunta si no es Ian, y pregunta que como que Lucas, y ésta limpia sus ojos, desconcertando a Lucas. Y mientras le vuelve a mirar se sorprende y dice que lo lamenta, porque pensó que era el duque, y ya no, pero Lucas empieza a reírse, y este dice que recibió la orden de llevar a la señorita Leona a su habitación, y este pide que por favor, le pregunta si permite que le acompañe, preguntándose la protagonista algo preocupada que qué es esa situación, pero inmediatamente pasamos a otro sitio, y mientras la protagonista observa a Lucas, piensa que la atmósfera es diferente a la del duque Ian, y se pregunta que qué es esa situación, o se pregunta mientras entra en un estado de ansiedad, si le están poniendo a prueba ahora mismo, porque puede que el duque esté mirando en secreto, esta se pregunta si no es verdad, pensando que recuerda ver sus ojos rojos por un momento, y se pregunta si puede que se haya confundido, y Leona dice que eso, porque él pregunta si es un caballero, diciendo Lucas que sí, a la señorita Leona, misma que pregunta que qué hace Lucas, ¿por qué no parece ser alguien normal? Y ésta piensa que no puede acostumbrarse a su rostro sonriente que parece la cara del duque. Pero Lucas le pregunta si ella tiene curiosidad por él, porque le hace feliz, y esto mientras Leona piensa que parece un cachorrito, diciendo Lucas que trabaja como caballero para la familia del duque Petrie, y principalmente se ocupa de las cosas que ordena el duque. Esto sorprende a Leona, quien pregunta si él es como el guardaespaldas principal del duque. Lucas dice que se podría decir que sí, y la protagonista llama al señor Lucas, porque entonces, pero este dice que ya han llegado, e instantáneamente Leona da las gracias, y Lucas dice que de nada, pues bien, su trabajo termina ahí, y este dice que volverá a verla el próximo día por la mañana,
pidiéndole que por favor tenga una noche tranquila, marchándose él, mientras la protagonista continúa viéndole, pensando que ya se ha ido, porque iba a preguntar cuál es su relación con el duque, pero por alguna razón, se siente como si la conversación fuera extremadamente interrumpida, pensando que se parecen demasiado como para no estar relacionados, y ésta se pregunta si apareció el nombre de Lucas en la novela original, y algo pensativa dice que no lo recuerda, y ésta grita que debo volver a la sensatez leona, y debe preocuparse por su futuro ahora mismo, pensando que eso no es asunto suyo, y su prioridad es encontrar una manera de sobrevivir, y si sigue así podría morir, y ésta vuelve su mirada a algo triste, recordando cuando la pequeñita le dijo que ella también se irá mientras lloraba, mencionando Leona que ella también cuando era joven siempre estaba sola, y ésta suspira, y se pregunta que por qué sigue pensando en esas cosas, pensando que ese día pudo lograr que coma, y se pregunta que cómo va a hacerlo el próximo día, y esta pregunta que qué diablos va a hacer de ella, mientras se lanza un grito silencioso. Pero pasamos a unos días después, donde vemos a Leona muy feliz, y esto porque está comiendo con nuestra linda bebé, misma que se queda viendo a la protagonista, y ésta le pregunta que por qué le mira tanto, pero Leona dice que le sorprende lo bien que come sin que le diga algo, pero Lereda le hace saber que ella dice muchas cosas raras, pero la protagonista sonríe felizmente, porque se alegra de que coma bien, y ésta menciona que como era de esperar, y la terquedad de Lere no se pudo romper fácilmente, pero no contaba con que ella tuviera su propio plan, y la operación número 1 fue respetar los horarios de comida, y la operación número 2 fue comer juntas en un solo lugar, y después de trabajar duro por unos días logró hacer que Lere comiera bien, y esto mientras vemos unos cuantos vegetales en el plato, pensando la protagonista que bueno, y todavía queda un largo camino por recorrer, porque siempre hace para un costado las verduras, y por supuesto, Lucas le acompaña todos los días, por lo que supo algunas cosas, y el punto es que la niñera debe mantenerse alejada de la niña por un tiempo, misma que dice que ya comió todo, así que ahora va a jugar. Pero Leona dice que ahora que lo piensa, y pregunta si ella cumple 5 años ese año, pero Lere dice que tiene 5 años ya, y la protagonista piensa que le preocupaba un poco que no estuviera comiendo adecuadamente a esa edad, preguntando Leona si no es ella muy pequeña para algo así, pero Lere pregunta si no es pequeña, y la protagonista dice que no es pequeña para un niño de 5 años, pero está muy feliz, dice que no es pequeña, y ante esto Leona piensa creer que esa es la primera vez que le ve sonreír, y no sabía que podría sonreír de esa manera, y esto mientras ella se ve feliz, pensando sentir que ha abierto un poco su corazón, aún así Lere pone un pero, y le pregunta que por qué no se va, porque ya ha comido, pero Leona le pregunta si ella quiere que se vaya, Lere dice que no, y dice que bueno, porque solo por ese día va a permitirle quedarse ahí, y ante esto la protagonista se sorprendía y da las gracias, pero Lereda dice que sin embargo, la protagonista pregunta si sí, preguntando a la pequeña que cuando volverá su papá, ante esto Leona suspira, pensando que ahora el duque se encuentra ausente debido a una expedición. Cree que Lereda debe extrañar pasar tiempo con su papá, diciendo la protagonista que va a volver pronto, y ésta le pregunta si ella extraña a su papá, la pequeñita se queda en silencio, mientras la protagonista dice que no es necesario que responda, y ésta le pregunta si van al jardín, esto mientras detrás de la puerta se ve un ser humano desagradable, diciendo la pequeña Lereda que quiere jugar en la fuente, y esto mientras el brechón se ha ido, pasando nosotros exactamente a la fuente, donde la protagonista piensa que ha pasado bastante tiempo desde que Lere salió a jugar, así que parece feliz por estar ahí, y ésta piensa que por cierto, porque esa mirada apasionada que sintió antes, y aquí llama a la señorita Leona, porque los refrescos están listos, la protagonista da las gracias, y le pregunta si ella se llama Mai, la chica dice que sí muy maravillada, y la protagonista llama Mai, porque es particularmente muy amable con ella, y las otras sirvientas ni siquiera le hablaron apropiadamente. Mai se sorprende y dice que bueno, y es que porque está enamorada de la señorita Leona, misma que le pregunta que cómo que está enamorada, Mai dice que sí, porque después de la llegada de Leona los problemas con la niñera disminuyeron, y no hay necesidad de armar una guerra cada vez que come. Ante esto la protagonista se ríe y piensa parecer que ha pasado por mucho, diciendo Mai,
que probablemente sea por culpa de Giselle que las otras sirvientas no le hablen, porque cuanto más tiempo lleva la gente trabajando ahí más están de su lado, y no hay nada bueno en parecer odiosa sin motivo alguno. Así que le pide que tenga cuidado de antemano. Leona le pregunta a Mii que por qué dice eso, y esta dice que lo hace porque escuchó que era una niñera competente designada por la familia imperial, por lo que tiene la confianza del duque, y hubo muchos cambios cuando llegó Giselle, porque las demás criadas fueron obligadas a trabajar como empleada domésticas, y fue casi como si las hubiera echado. Y la protagonista piensa que dado que fue nombrada por la familia imperial el duque no tendría más remedio que confiar en ella. Pero Mai dice que entonces, y no sabe lo aliviada que se sintió cuando la señorita Leona se enfrentó a la niñera, pensando la protagonista, que como el duque estaba ausente a menudo no le habría resultado difícil establecerse como una figura poderosa. Pero ésta se sorprende por algo, y pregunta que qué sucede. Mai le pregunta a la señorita que qué sucede y la protagonista pregunta que a dónde se ha ido Lere. Que inmediatamente Mai exclama adiós, y dice que de verdad, y lo siente, porque estuvo hablando durante mucho tiempo. La protagonista dice que está bien, porque estaba con otras sirvientas y podría estar dando un paseo por ahí, pero ¿cómo fue ella que la llevó al jardín? Primero tiene que buscarla, pidiendo Mai que le deje ayudarla, moviéndose Leona hacia otro sitio, y esto mientras le grita a Lere y Mai también hace lo mismo, pero Leona dice que no cree que esté ahí, y pregunta que a dónde habrá ido. Mai dice que es raro, porque normalmente no llega muy lejos cuando sale a caminar, pero ella se sorprende, y pregunta si tal vez habrá ido al jardín laberinto, porque si tomo una ruta equivocada, a veces puede terminar yendo hacia ese lugar. Y la protagonista dice que entonces, y pide que vayan allí. Mai dice que sí, ella la guiará, pasando nosotros a otro sitio, y mientras llegamos ahí, Leona se pregunta si ese es el jardín laberinto, pensando que la mansión es tan grande que no sabía que existía un lugar así, y si se equivoca probablemente termine perdiendo el rumbo. Pero instantáneamente Mai se sorprende y llama a la señorita, misma que se encuentra delante de ella. Aquí Leona le grita a Lereda, misma que está un poquito enojada, pero Leona le dice a la pequeña que estuvieron buscándole por un tiempo, y le pregunta si estaba ahí, o le pregunta que por qué estaba sola. La pequeñita se mantiene en silencio e indiferente, y la protagonista extiende su mano y le pide a esta que vuelvan, pero Lere mira hacia otro lado y dice que quiere volver a su habitación, y pide que le cargue, y esta sale corriendo hacia donde está Mai dejando a la protagonista con su mano extendida, misma que se pregunta que qué sucede, pero aquí volvemos al castillo, donde alguien le pregunta a Lereda que qué van a hacer ese día, pero la pequeña se mantiene en silencio hacia una esquina, y la protagonista le pregunta a ella si no le responderá, pero Lere dice que lo odia todo eso, y le pide que no le hable porque es molesto, pensando Leona que definitivamente, porque ha vuelto al punto de inicio, y piensa que ha ido a visitarla todos los días, incluso le ha llevado regalos, y en su intento de acercarse de nuevo llevó hasta su merienda favorita, pero la indiferencia continuaba, y ella pensó que podría hacerlo, pero no funcionó. Aquí Leona lanza un fuerte suspiro, y esta piensa que se estaba acercando poco a poco, pero parece que ahora se está alejando, pero instantáneamente llega una persona, que le dice a la protagonista que parece que ella tiene muchas preocupaciones. Leona se sorprende siendo Lucas, preguntándose Leona que cuando él ha llegado, y esta le dice que le sorprendió, y al menos él debería haber avisado. Lucas dice que lo siente, y ha ido a recogerla pero estaba sola en la habitación, y pregunta que dónde está la princesa. La protagonista dice que no lo sabe, porque Lere últimamente está muy rebelde, y está intentando echarle pero no funciona, recordando exactamente ella, cuando la pequeña le gritaba que entonces se vaya, diciendo Leona que la llamará, y Lucas dice que bueno, y le pregunta a la protagonista si le gustaría dar un breve paseo antes de regresar al salón, porque tomar un poco de aire fresco le hará sentirse mejor, pasando nosotros al jardín, donde Lucas llama a Leona, porque aunque sea así, la protagonista le pregunta si sí, y Lucas le pide que por favor no odie demasiado a la señorita, porque la señorita está más herida de lo que parece, ante lo que la protagonista responde, que Lucas parece conocer muy bien a Lereda, diciendo que la ha observado desde que nació, cosa que sorprende a Leona, quien pregunta si Lucas ha estado, pero ella se sorprende y se pregunta que cuándo han llegado, porque siguió a Lucas sin pensarlo, pero llegaron demasiado lejos,
y ésta pide un momento mientras observa que al frente suyo entrando al laberinto está Giselle, preguntándose ella si esa es la niñera, impactándose un poco, preguntándose qué está pasando en ese momento, porque si lo piensa bien, no la ha visto desde que la despidieron. Pero Lucas llama a Leona y le pregunta qué está pensando, pero la protagonista dice que no es nada, y solo en Lere, y esta dice que no puede entender por qué cambió repentinamente, pero esta misma pide esperar, y se pregunta que desde cuando Lere empezó a cambiar, preguntándose si la niñera se quedó quieta aunque no podía ver a la niña, pensando que fue en el jardín laberinto donde Lere empezó a ignorarle, pensando que de ninguna manera, y esa vez la niñera, he aquí la protagonista, le da las gracias a Lucas por el paseo, pero dice que tiene algo urgente que hacer y se irá primero, y esto mientras piensa que si la acusa de seguro la niñera será evasiva, y no puede confiar en Lucas porque no está segura de su identidad, y debe informar eso directamente al duque, y esto mientras se marcha, dejando a Lucas detrás, mismo que sonríe como quien está complacido. Pero aquí pasamos a la noche, una noche donde está lloviendo, y lo único que logramos ver es un caballo, estando encima de nuestro querido duque, mientras que por otro lado vemos a la pequeña en su habitación pensando en su papá, preguntándose que dónde está, pero este mismo va a toda velocidad mientras tiene algo en su mano, y mientras llega a un sitio. La niñera llama al duque porque finalmente ha llegado, pero Ian pregunta que cómo está Lere, porque estuvo buscando la medicina, entrando en un papel de actuación nuestra querida más desagradable, exclamando adiós, porque la princesa acaba de quedarse dormida, diciendo Ian que bien, y una vez que despierte pide que le dé ese medicamento, y este dice que volverá el próximo día por la mañana, pero Giselle llama a su excelencia, porque de hecho la princesa dijo que no quería ver a nadie en ese momento, y como sabe, debido a la naturaleza de la enfermedad los síntomas pueden empeorar, y debe concentrarse en descansar por un tiempo, quedándose Ian viendo lo que parece un amuleto, y algo decaído dice que es cierto, y dice que entonces verá a Lere después, y le pide que se concentre en cuidar a su hija, diciendo Giselle que sí a su excelencia, misma que se quede en silencio con la medicina en la mano, bueno, apretándola, mientras que por otro lado está Ian que continúa viendo este pequeño amuleto, y esto mientras se queda muy pensativo. Pero en ese momento alguien toca la puerta, e Ian pregunta que qué sucede, y a este le dicen que la señorita Leona quiere verlo, y el duque pide que le diga que entre, abriéndose la puerta. Y una vez allí la protagonista pide disculpas por la interrupción, pero ha ido porque hay algo que debe informar al duque. Pero inmediatamente nos trasladamos a otro sitio, donde Ian le pregunta si entonces ella tiene sospechas de la niñera. La protagonista dice que no está completamente segura, pero tiene un presentimiento. Ian dice que eso no puede ser posible, porque la niñera de Lere fue enviada por la familia imperial después de pasar por una estricta verificación, y se seleccionan cuidadosamente a las niñeras más competentes. Ante lo que la protagonista dice parecer que él tiene mucha confianza en la familia imperial, Ian dice que tiene una larga relación con su majestad el emperador, y este se queda observando algo, recordando cuando el emperador le dijo que hizo un gran trabajo la última vez, y aunque tiene muchos enemigos políticos a su alrededor, se siente seguro gracias al duque, y por eso le pide ayuda una vez más a su querido amigo. Ian le dijo que como ordene, mencionando que él maneja todo el trabajo sucio del imperio en nombre del emperador, siendo este el momento en el que el emperador dijo que el objetivo es ese, y se lo volverá a preguntar, mientras nos hacen saber que esa es la verdadera identidad del duque, mismo que se queda en silencio observando a Leona, y este pregunta si debería estar diciéndole ese tipo de cosas, pero Leona pone un pero, porque está preocupado y es por eso que él sigue ahí. El duque dice que lo hace porque ella también es muy sospechosa ante sus ojos. Pero en ese momento alguien llama a la señorita, y tanto el duque como la protagonista se han detenido, diciendo a una persona que ella ha ido según lo prometido, pensando Leona, que esa es la voz de la niñera. E inmediatamente pasamos aquí, donde la niñera le hace saber a la pequeña que le llevó su medicamento para que tome ese día, y la pequeña dice que realmente no quiere beberlo, porque no le gusta su sabor. Pero Giselle le dice que es por su bien, y por eso debe aguantar y beberlo, y hará que su doncella envíe algunos bocadillos dulces, y debe beberlo antes de acostarse. Pero Lerda llamaba a la niñera, y le preguntaba que por qué tienen que reunirse ahí.
Giselle dice que desafortunadamente, porque la niñera no puede entrar a la habitación de la princesa, porque la señorita escucha lo que dice, y ésta le recuerda que se lo ha dicho, que siempre estaría a su lado. La pequeña dice que sí, y Giselle hace saber que esa mujer, si no la echa ella pronto asumirá el cargo de la niñera, y si eso sucede no podrá estar a su lado. Esto sorprende muchísimo a la pequeña Lere, y ésta en su desesperación le grita a la niñera que no se vaya, pero la niñera dice que está bien, y si hace lo que le dice no pasará nada, y ésta le dice que ahora, le pide que vaya y se lo diga al duque, que esa horrible mujer la ha estado molestando, y ésta le pide que se dé prisa y la eche, le pide que lo haga, porque si no quiere que la abandone tiene que ser una buena niña y obediente. Esta pregunta si no es verdad. La pequeña Lere dice que sí, pero también dice que ella no le ha hecho nada malo a Lere, y es diferente a las otras madres, pero la niñera se pone muy seria, y ésta le pregunta que cuántas veces tiene que repetírselo para que comprenda, y ésta le grita, porque debido a que es indecisa siempre la abandonan, viendo nosotros el efecto que tuvo esto en la pequeñita, y Gisella empieza a reír como una bruja muy estúpida realmente, y dice suponer que al duque se le está acabando la paciencia, y si eso sucede ella quedará completamente sola. Lere dice que no, eso no, y su papá, mencionando Leona que como era de esperar, y sus sospechas eran ciertas, y hasta ahora se pregunta que cómo es que nadie se dio cuenta, y esta piensa que es realmente no esperaba que la controlara de esa manera, viéndose ella muy mal, porque para Lere su niñera lo es todo, y por eso supone que no tiene más remedio que escuchar a su niñera, misma que continúa discutiendo, mientras el duque y la protagonista escuchan tras este muro de árboles, porque ella está aprovechando el corazón de una pequeña que no tiene en quien apoyarse, y es como cuando ella no quería que le echaran. Pero Leona se da cuenta que el duque está literalmente temblando, y por otro lado la pequeña Lere pone un peré y llama a la niñera, porque ella dijo que no se iría, y ésta dice que no miente, y tal vez realmente no se vaya. Ante esto la niñera sigue avanzando hasta verse más fea que antes, y esta pregunta que cuando la princesa se volvió tan grosera, y mientras levanta la mano, dice que los niños malcriados deben ser castigados. Esta pregunta si no es verdad, pero mientras escucha algo, vemos también un movimiento rápido, siendo el duque quien sostenía la mano de la niñera, y le preguntaba que qué está haciendo, pero voy a estar gritaba a su excelencia, y mientras se veía nerviosa, le preguntaba al duque que qué él está haciendo ahí, pero instantáneamente la pequeñita empezó a llamar a su papá, porque la mujer que llevó su papá le estaba molestando. Esto sorprende a la protagonista, mientras que el duque pregunta si de verdad, y mientras vemos a Leona, Lere dice que ella le prohíbe ver a su niñera, y ni siquiera le deja comer. La niñera dice que es verdad, y solo estaba haciendo su parte como niñera, porque esa mujer ha causado muchos problemas. El duque se ve muy enojado, mientras Giselle dice que el duque dijo que es una noble desconocida, y le pregunta si va a dejar sola a su hija incluso con una mujer así, pero el duque empieza a mostrar su disgusto, y le pregunta si ella cree que él no tiene ojos ni oídos, porque le escuchó claramente cómo manipula y le gritaba a su hija, o le pregunta que qué excusa ella tiene para eso, diciendo la niñera como si no le importara, que es disciplina, y es un proceso necesario para criar adecuadamente a un niño. Pero el duque le dice parecer que quiere excusarse hasta el final, pero a él no le importa qué excusa ponga, y este sujeta el brazo de la niñera, tan fuerte que a ella le causa dolor, diciendo Ian que él no va a tolerar que ella lastime a su hija, y también dice que la responsabilidad de la niñera recaerá en la familia imperial, pidiendo que se hagan cargo, diciendo a la persona que llegaba con la protagonista que sí al duque, pero inmediatamente, la pequeña Lere le grita a su papá y le pregunta que qué va a hacer con su niñera, porque su niñera siempre debe estar a su lado, y ésta le pide que no se la lleve, siendo este el momento en el que alguien dice que nadie va a estar con Lere, y ante esto la protagonista se ve un poco mal, y ésta hace saber a la pequeña que la niñera no está ahí para ella, y también le dice que lo comprende, y es muy complicado comprenderlo para ella ahora. Pero Giselle grita, y pregunta que cómo se atreven, y ésta dice que ella fue seleccionada por la familia imperial, y el emperador confía en ella, y esta pregunta si está bien tratarle de esa manera, diciendo el duque que entonces, iban a dejar la decisión a la familia imperial, y este pide que primero la lleven a una prisión subterránea y envíen una carta a la familia real,
Y este mismo llama a Lere y le pregunta que qué sucede, o le pregunta si hizo lo que le dijo la niñera. La pequeñita se queda en silencio, mientras que Ian le dice que está bien, y este acaricia su cabeza y dice parecer que ella tiene fiebre otra vez, pero él se queda observando algo, y le dice a la protagonista que es mejor que ella vuelva ahora, diciendo Leona que sí, marchándose esta del lugar entre una bella imagen, pero también vemos este pequeño frasco en el suelo, mismo que Ian observa, siendo la medicina que la niñera le entregaba a la pequeña Lere, y mientras el duque acerca a su mano, pregunta que qué será eso, pasando nosotros a la noche, donde alguien dice que hasta ahora, y la única persona en la que podía confiar era en su niñera, también vemos al duque, y quien habla es la protagonista, porque para un niño la persona que está más a su lado significa todo el mundo, y probablemente confiaba más en la niñera que en el duque, mismo que pregunta si él no es capaz de brindarle confianza a su hija. La protagonista dice que por supuesto, y también dice que quiere preguntarle algo, y le pregunta si alguna vez él le ha expresado interés a su hija. El duque hace saber que hizo lo mejor que pudo siempre, ante lo que la protagonista le pregunta si él supo por lo que estaba pasando Lere durante esos años, quedándose Ian en silencio, mientras la protagonista observa algo, y esta misma dice que solo hay una cosa que quiere un niño, y si realmente él es el padre de Lere, esta pide que por favor exprese generosamente sus sentimientos a su hija. Y bueno, instantáneamente la pequeña fue llevada a su cama, y el duque se queda viéndole con algo de angustia, e asimismo se mantiene en silencio, y deja al lado de Lere el amuleto que él antes tenía, pidiéndole a su cariño que duerma bien, pero instantáneamente pasamos a un próximo día, donde mientras la protagonista está sorprendida esta pregunta, si no volvió a comer, esta mujer dice que sí, como dijo Leona, y sirvieron todo tipo de comida, pero apenas comió unas cucharadas, y esta pregunta que qué deberían hacer en momentos como ese, la protagonista suspira, y esta dice que no se puede evitar ir a verla, mencionando que a partir de ese día, Lera enfermaba frecuentemente con fiebre e incluso se negaba a comer, y buena o mala, esa niñera lo era todo para ella, y debió haber sido un gran shock que una persona así desapareciera repentinamente, y el duque llevó consigo a su ex niñera, pero la condición de Lere no mostró signos de mejora, pero no podía morir de hambre así que comenzó a alimentarla ella misma, siendo este el momento en el que la pequeñita le gritaba que se vaya, y lanzaba esta cosita a la protagonista, y nos hacen saber que esta fue la situación en el capítulo número 1, donde Leona le decía que si ella come eso se irá, y preguntaba si debería simplemente comerlo, pero Lere dijo que no le gustaba, y ésta se sorprendía y sus ojos casi se salían, y esto porque la protagonista estaba sangrando, y la pequeña gritaba que era sangre y se veía muy mal, mientras que la protagonista simplemente reía, y la pequeña volvía a gritar que era sangre. Pero aquí pasamos con el duque, quien dice que sobre el daño que le hizo Lere, porque envió dinero a su casa como compensación, la protagonista pregunta si sí, o pregunta que cómo qué dinero, o pregunta si está diciendo que el asunto se terminó una vez que Lere se disculpó, e incluso envió dinero a su casa. Pero la pequeñita pregunta que por qué se disculparía, porque no hizo nada malo, diciendo el duque que sí, y desde que él expresó sus disculpas a la casa se acabó. La protagonista algo enojada se pregunta que qué dice, Ian también hace saber que además, porque el cuerpo de Lere aún no se ha recuperado por completo, y fue solo por el error que cometió una niña enferma. La protagonista se pregunta si es en serio, y esta dice, que solo porque sea joven y esté enferma, no significa que deba dejarlo todo atrás, y le dice que si él no hace que su hija vea sus errores, la niña solo se distorsionará aún más en el futuro, a lo que el duque le responde que eso no es asunto suyo, porque él puede criar a su hija, y este se va poniendo en pie y le pide que terminen con ese asunto, viéndose la pequeñita Lere algo enojada, diciendo esta que sí, y el duque le pide a la protagonista que también se tome un descanso, pero esta le grita que un momento, mientras que la pequeñita dice que ella saldrá a divertirse, diciendo la protagonista que bueno, y así es, y esto mientras la puerta frente a ella se cerró, pensando Leona que eso, mientras empezaba a sangrar nuevamente, porque tanto padre como hija son indolentes. Pero pasamos más adelante, donde mientras la protagonista sostiene este martillo de madera se ve muy rara, y por otro lado vemos a la pequeña bebé, que pregunta que qué es ese martillo,
y ésta grita, y le pregunta si de verdad le va a golpear con eso, o que si está tratando de vengarse de ella. Esto sorprende a la protagonista, quien dice que de ninguna manera, y lo usará para eso, y esto mientras vemos unas bolas que al parecer son dulces. He aquí la protagonista empieza a golpear una de estas mismas que se rompe, y más atrás está Lere muy sorprendida, empezando Leona a comer esto que es muy crujiente, y mientras lo hace se ve más feliz de lo normal, y esta dice que es delicioso, mientras que a nuestra villanita favorita se le hace agua a la boca, y esta grita que ella también quiere comer esas galletas mientras corre hacia Leona, quien responde a Lere que ella aún no ha terminado de almorzar, y si de verdad quiere comerlo, le pregunta si podría prometerle algo. Lere le pregunta que qué promesa, y la protagonista dice que los bocadillos se comen después de comer. Esta le pregunta si de acuerdo, y ante esto Lere lanza un chasquido y dice que eso es vergonzoso, y esta grita que está bien, y mejor le pedirá a su niñera que lo haga, pero la niñera se sorprende y temblorosamente llama a la señorita, porque eso es algo que hizo Leona, así que no sabe hacerlo. La pequeña Lereda le pregunta que qué dice, mientras que la protagonista piensa que esos postres no existen en ese mundo, y es la única que sabe cómo hacerlos, diciendo la pequeña Lere que lo entiende, y esta dice que entonces comerá, viendo nosotros la emoción en la niñera y Mai, pidiendo la pequeña Lere que se lo dé ahora, y la protagonista le hace saber que no dijo que se lo daría ahora, gritando Lere que es una estafa, y ella le ha engañado. La protagonista le dice que no es un fraude, pero, porque le dará uno más solo si dice que lo promete con una voz linda, y si es así se lo dará, y esto mientras Leona sonríe, pero Lere dice que no, y pregunta que por qué debería hacer eso, porque es una princesa. He aquí la protagonista dice que entonces no le gusta, y Lere dice que ella, y va a decírselo a su padre, y ésta se voltea muy enojadita, preguntando a la protagonista si es en serio, porque si se lo dice a su padre no podrán volver a comer bocadillos. Ante esto Lere se detiene, y la protagonista dice que el próximo bocadillo que van a comer era un pan que cuando lo corta en la mitad del chocolate sale, y ante esto, la villanita hermosa vuelve a hacer su boca agüita, y esta dice que está bien y grita que solo una vez lo hará, y esta dice que ella comerá, mientras la niñera y Mai están a la expectativa. Esta dice que lo promete mientras pone su meñique en la boca. Esto para completar la frase con su aspecto muy tierno. Y la protagonista se ve muy feliz, y también da su meñique, y dice que sí es una promesa, pidiendo muy nerviosa a Lere que se lo dé, y la protagonista simplemente se ríe, pero esta dice que como Lere lo prometió, su enojo ha desaparecido por completo, y también dice que sería muy lindo si solo dijera esas palabras tan bonitas en el futuro. Pero ella dice que bueno, y antes de comer, pregunta si lo intenta como recompensa, viendo nosotros que rápidamente la pequeñita se sube a la silla, y una vez allí empieza a romper una de estas bolas de caramelo, entrando un pedacito a su boca, viéndose esta muy linda mientras mastica, preguntando a Leona que qué tal, o que si está delicioso. Esta se queda observando, diciendo la pequeña que bueno, y no es tan delicioso, y el que hace el cocinero es mejor, diciendo la protagonista que entonces, y pregunta si ya no debería llevar más bocadillos, porque si decía que le gustaba lo iba a traer de postre para la cena. Esto sorprende a Lere, misma que dice que no, y lo permitirá especialmente lo hará, y ante esto la protagonista simplemente ríe mucho. Pero pasamos más a la tarde, donde vemos a Leona caminar por el pasillo, y esta piensa que ojalá pudiera comer tranquilamente vez, y no puede tentarla con bocadillos todo el tiempo, diciendo que es ella y entrará, abriéndose la puerta, pidiéndole la protagonista que cenen juntas. Pero ésta se sorprende al observar algo, siendo el peluchito de Lere, que tiene una carta en sus brazos. Pero la protagonista toma las cartas, y dice que eso, y mientras la lee, la cartita dice que lo siente, y la pequeña dice que la única persona que alguna vez se ha ofrecido a quedarse a su lado fue su niñera, y por eso lo hizo caso cuando le dijo que debía echarle, y entonces trató de ser una niña mala a propósito, y esta dice que lo siente, y dice que Lere se equivocó. Esto deja muy sorprendida a la protagonista. He aquí la pequeñita se acerca y agarra su vestido, y esta dice que no hará nada malo en el futuro, y va a comer y a portarse bien, y también dice que le llamará mamá, así que, esta le pide que no se vaya, y le pregunta si sí, estando la protagonista muy pasmada.
pero poniendo su rostro muy relajado y sentimental, y ésta le pide a la pequeña que descuide, porque no se irá, y será su mamá, y le da las gracias por disculparse. A Lere, misma que se sorprende y felizmente empieza a reír, mientras la protagonista le abraza, y mientras ella iba a levantar sus bracitos, le da las gracias a Dios, pero instantáneamente vemos a la bebé desmayarse, y en su desespero la protagonista le grita a Lere, esta le grita que se despierte. Pero de una vez pasamos a la noche, donde la pequeña se ve muy roja y al parecer tiene fiebre, pero también llama a su mamá. Leona se queda observándole, y esta menciona que Lere no es una niña mala, solo quiere ser amada, y ella fue una niña que fue abandonada en un orfanato, y no hubo ni siquiera registros de su nacimiento, y es lo mismo, porque cuando era pequeña no había nadie cerca de ella. Viendo a nosotros esta linda imagen, donde está la antigua reencarnación de la protagonista y nuestra bebé muy hermosa, mencionando Leona que entonces, y tal vez pueda cambiar, esto mientras acaricia la cabeza de Lere, y mientras acerca su frente a la de la pequeña, esta dice que va a cambiar su futuro. Pero se hizo más de noche, y vemos al duque llegar muy preocupado gritándole a su hija. La protagonista llama al duque, mismo que pregunta que cuál es la condición de Lere. La protagonista dice que le ha dado medicina pero sigue teniendo fiebre, y va a tener que cuidarla durante toda la noche. Y esto mientras la pequeña sigue con sus ojos cerrados. El duque se acerca a esta misma, y lo hace con mucho cuidado, pero inmediatamente muestra muy raro enojo, y dice suponer que no va a funcionar. Este llama a Leona y le pide que salga de la mansión. Esto sorprende a la protagonista, quien le pregunta que qué dice, pero Ian le dice que cuanto más inestable emocionalmente sea Lere, más probabilidades tendrá de sufrir fiebres altas o convulsiones, y no sabe la causa de su enfermedad, pero ha estado bastante mal esos días, y especialmente desde que ella llegó la enfermedad ha vuelto a aparecer con frecuencia. La protagonista le pregunta si está diciendo que es su culpa ahora, pero el duque pregunta que de quién es la culpa, si no es suya, porque sea lo que la hizo enfermar. Pero Leona le vuelve a preguntar si él cree que es su culpa, pero Ian dice que de todos modos, le pide que abandone la mansión lo antes posible, porque no quiere seguir viendo a su hija enferma. Y ante esto la protagonista aprieta su puño con enojo, y le pregunta que qué está diciendo, pero pasamos más adelante, y mientras Leona continúa sentada al borde de la cama de Lere, esta se pregunta que cómo que es ella quien está causando todo ese dolor a Lere, y piensa también que está preocupada, pero instantáneamente llegó una persona que llama a la señorita. Este es Lucas quien dice que es tarde, pero sigue cuidando a la señorita. La protagonista se sorprende y llama a Lucas, mismo que dice que si eso continúa la señorita Leona puede enfermarse, y la llevará a su habitación para que pueda descansar un poco. Este extiende su mano, y la protagonista mientras sonríe cálidamente da las gracias. Aquí pasamos al pasillo donde ambos caminan, y Lucas llama a la señorita, porque ella estaba muy enojada por culpa del duque. Este pregunta si no es verdad, ante lo que la protagonista suspira y dice que bueno, algo nerviosa. Y esto porque sus pensamientos son los siguientes. Pero Lucas hace saber que puede que sea complicado, pero le pide que intente comprender un poco al duque, porque todos están tratando de hacer lo mejor que pueden, y la señorita Leona debe pensar detenidamente en qué es lo que quiere. Esto sorprende a la protagonista, quien pregunta que cómo es que, pero Lucas le hace saber que ya han llegado, y este dice que bueno, y pide esperar que tenga una buena noche, marchándose mientras la protagonista se pregunta que qué fue eso, pensando que realmente es alguien impredecible. Pasando nosotros a un próximo día, donde en el pasillo vemos a Ian, y este piensa que esos días Lere ha estado comiendo bien, y estuvo sonriendo mucho, y todo es debido a que la señorita Leona se preocupa mucho por la señorita, y es verdad, porque incluso cuando la señorita Lere se desmayó ella fue a cuidarla durante la noche. Bueno, esto es lo que dicen todas las trabajadoras ahí, haciendo esto que el duque se vea algo disgustado, preguntándose si debería dejarla ir o no, o si sería mejor que se vaya por el bien de su hija. Pero él se recuesta y cierra sus ojos suspirando fuerte, preguntándose que por qué fue que la llevó ahí en primer lugar, mencionando que fue por una cosa, ese cabello plateado. Abriendo él aquí sus ojos, pero inmediatamente a alguien toca esta puerta. El duque dice que adelante, entrando una persona, y este hombre llama al duque,
porque ya tiene los resultados de los ingredientes del medicamento que mencionó anteriormente. Ian le pide que comience, diciendo a la persona ahí presente, que contenía ingredientes venenosos que empeoraban la enfermedad de la señorita, y descubrieron que se vendían drogas similares en el mercado negro. El duque pregunta que quién dirige ahora el mercado negro, y la persona ahí quien debería ser el mayordomo, dice que es la familia Ardida, preguntándose el duque si no es esa una familia respaldada por la familia imperial, preguntando que qué pasó con la niñera, o que sí fue ejecutada. El mayordomo dice que la familia imperial dijo que la castigarían personalmente, y ante esto el duque lanza un chasquido, porque eso es todo. Pero el mayordomo también llama al duque, porque su majestad el emperador ordenó al duque, pero pide que por favor responda que no puede cumplir con la orden, ya que tiene que cuidar del territorio por el momento. El mayordomo asiente y dice que sí, está bien, mientras que Ian piensa que por el momento, y debe evitar encontrarse con el emperador por un tiempo, y necesita saber sobre la familia Ardida. Y esto mientras por otro lado la protagonista le da de comer a la pequeña Lere. Pero inmediatamente pasamos a esta reunión, donde este hombre le dice al duque Petrie que es un gusto y un honor conocerlo. Ian también le dice al duque que está encantado de conocerlo, pero también piensa que es interesante, porque ese es el hombre que mueve el mercado negro, el duque Ardida, mismo que dice que a diferencia de ese anciano el duque todavía parece gozar de buena salud, y tendrá que planificar cosas más importantes en el futuro, y le pregunta si él ha llevado una nueva persona a su familia. Ian se queda en silencio, mientras que Ardida piensa que el mercado negro es lo que le mantiene estable pero no tiene otro poder, y en ese caso, porque si establece una conexión con la familia Petrie, que es cercana al emperador, puede ganar más fuerza, diciendo el duque Ardida que él necesitará un apoyo interno estable para su familia, y él puede ofrecerle esa estabilidad. Ian pregunta que de qué forma. Ardida, aprovechando la ocasión, dice que sí al duque, porque hay alguien que le gustaría presentarle. Mismo sonriendo llama a Astra, mientras que Ian está algo sorprendido, llegando aquí esta persona, siendo esta chica, quien le dice al duque que está encantado de conocerle, y su nombre es Astra, la hija mayor de la familia Ardida. Ian también dice que está encantado de conocerle, a la princesa Ardida, pero en su mente le da las gracias por ir a él primero, porque es posible que pueda aprender sobre las plantas venenosas antes de lo que pensaba. Pero instantáneamente pasamos con nuestra pequeña Lere, quien grita que lo odia y no quiere comer, pero Leona dice que solo es un poco de arroz, o le pregunta si no va a comer, porque si come bien se mejorará rápidamente. Esta pregunta si no es verdad, mientras que Lere grita que no quiere comer, y Leona piensa suponer que por haber estado atrapada en la cama durante esos días quizás no tenga apetito, pero ella se sorprende al observar algo, e instantáneamente tiene una maravillosa idea, y le pregunta a Lere si entonces quiere ir de picnic. Esto desconcerta un poquito a la pequeña, quien le pregunta que qué dice, pero instantáneamente pasamos a otro lado, y una vez fuera la pequeña Lere pregunta que qué es todo eso, y Leona dice que lo ha preparado para ella, viéndose la pequeña muy sorprendida ante un pequeño pudín de chocolate, y la protagonista le dice que como es un picnic deberían comer algo especial, y ese es el chocolate del que le habló antes, y se ve delicioso. Esta pregunta si no es verdad. Lere dice que sí mientras se ve muy maravillada, pero esta se sorprende por algo, y asimismo le pregunta que cómo puede comer eso. La protagonista dice que por supuesto, porque mamá lo hizo para Lere. Aún así la pequeña pone un pero, porque dijo claramente que los refrigerios se darían solo después de comer toda la comida, y esta le pregunta a la protagonista que por qué le da eso, o que si lo hace porque está enferma. Leona se ve muy cautivada, pero dice que no, y lo siente. Lere se sorprende, y le pregunta que por qué se disculpa. La protagonista dice que los ojos de Lere brillan cuando algo le gusta mucho, pero fue muy mala al no poder hacerlo todo el tiempo, y por eso lo siente mucho, así que le pide que no se preocupe y simplemente lo disfrute. Viendo nosotros la reacción de la pequeñita, misma que empieza a reír y dice que entonces, y no tiene elección, y Lere comerá ese delicioso postre, y de ahora en adelante si le da bocadillos deliciosos, Lere le perdonará, dando Leona las gracias a Lere, empezando esta misma a comer. Pero inmediatamente vemos que alguien dice que vaya, y llama a la princesa Lereda, porque no esperaba encontrarla ahí, llegando Astra, quien dice que es un gusto,
y mientras la protagonista se pone de pie, le pregunta a ella que quién es. Esta se presenta, diciendo que se llama Astra, y ha ido ahí porque quería conocer a la princesa, y también tiene una relación muy especial con el duque Ian. Preguntándose la protagonista que cómo que tiene una relación especial con el duque, y esto mientras la pequeña Lere se ha puesto en pie y se agarra del vestido de la protagonista, pero Astra pregunta que qué sucede, y este empieza a reír, y dice creer que ese postre es muy sencillo para la hora del té de la princesa más grande del imperio. Esto enoja tanto a la protagonista como a la pequeñita, y también está la doncella Mai algo llorosa, porque puso todo su esfuerzo en ello, pero Lere le grita a la mujer fea y grosera que se vaya, pero Astra se sorprende, y dice que es más mal hablada de lo que parece, a la princesa, porque desde la antigüedad cuanto más alta es la posición de una princesa, más cuidadosa debe ser con sus palabras y acciones. Y la protagonista dice parecer ser una conocida del duque, pero le pregunta que por qué llega de forma tan imprevista. Astra muestra sorpresidad, y pregunta si aún no han oído las noticias, porque esa es su visita como una prometida adecuada, y en efecto, la palabra adecuada la sobresaltó un poco, pero la protagonista le pregunta que qué dice, o que cómo que una prometida, pero la pequeña Lere se sorprende por algo, instantáneamente le grita a su papá, esta llama a su papá, y le dice que una mujer extraña ha ido a interrumpir su fiesta de chocolate, pero le pregunta que cómo que una prometida, y llaman a Lere, y dice que esa mujer es una invitada, pero la pequeña grita que no y es horrible, y solo pide que le envíe lejos y que hagan una fiesta solo ellos. Esta pregunta si sí, pero Ian se queda viendo la mesa preparada, y este le dice a la pequeña que hablaran de eso más tarde, y este mismo dirige su mirada hacia otro sitio, y le pide a ellas dos que vayan con él, quedándose la pequeña Lere en silencio, pasando inmediatamente a otro sitio, donde Ian dice que es increíble, porque es la primera persona en robarle el corazón a su hija de esa manera, pero la protagonista dice que no es un truco bajo, y no sabía que era una persona tan mezquina. Ian le pregunta que qué dice, pero Leona le pregunta si no dijo que iba a hacer lo que ella deseara, y le pide al duque que no haga eso, pero Ian responde que ese sentimiento no durará mucho, porque es una niña que se cansa rápidamente de todo, ante lo que la protagonista se pregunta si ese es el método que se le ocurrió por el bien de Lere, diciendo que incluso si es así, recordando la protagonista cuando Lucas le dijo que ella debía pensar detenidamente qué es lo que realmente quiere, recordando también cuando la pequeña decía que entonces no tiene elección, y comerá ese postre delicioso. Y de ahora en adelante si le da bocadillos deliciosos Lere siempre le perdonará, diciendo la protagonista con mucha determinación que no quiere irse, porque le prometió a Lere que sería su mamá. Ian se queda en silencio, pero mientras suspira le pide que haga lo que desee, porque al final se arrepentirá, y ante esto Astra se pone un poquito seria. Pero más afuera se escucha a alguien que le grita a la señorita Lere, y le grita también que si sigue corriendo así se lastimará, pero vemos que la pequeña continúa corriendo, mientras le gritan que ella no puede entrar a esa habitación, irrumpiendo al parecer nuestra pequeña traviesa, gritando que no molesten a su mamá, y esto, mientras todos le gritan a la señorita. Pero en ese momento, tanto el duque como la protagonista llaman a Lere, misma que grita que si molesta a su mamá se tirará de ahí, pero Ian le pregunta a Lere que qué está diciendo, y la pequeña vuelve a gritar que su mamá necesita quedarse con ella, y si se casa entonces su mamá no podrá estar con Lere, pero Ian le pregunta a su pequeña si esa persona es tan buena. Lere dice que sí, es una buena madre. Viendo nosotros cómo se pone Leona ante tal escena, preguntando el duque que por qué, y ante esto Lere suspira, pero dice que su mamá es, viendo nosotros que tanto el duque como la protagonista se encuentran algo sorprendido y a la expectativa, gritando la pequeña, que lo hace porque su mamá le da chocolates. Ian pregunta que como que chocolates, y este dice que si ese es el caso hay muchas sirvientas para, pero la pequeña dice que su mamá es la persona que hace cosas deliciosas para Lere, y es la primera vez que Leona es su madre. Esto sorprende mucho al duque, y la protagonista piensa en Lere, misma que pasa por el lado de su padre, y ésta abraza a la protagonista, diciendo que entonces, ésta le pide a su mamá que no se vaya, le pregunta si sí, mientras se ve muy tierna. Y nuevamente le vuelve a pedir a la protagonista que no se vaya, misma que menciona que está bien, chocolate o cual sea el motivo, y está bien si es lo que ella quiere,
llamando Ian a su pequeña, diciendo que todo eso es por ella, porque a Lere no le gustaría sentir un dolor tan grande. Este pregunta si no es verdad, porque es para que mejore pronto, gritando la pequeñita que no le gusta, y no le gusta que su mamá favorita se vaya. Ante esto Ian piensa que su fiebre puede subir de nuevo, y llama a Lere y le pide que salga con las sirvientas y espere, porque eso es un problema de adultos. Y cuando le va a agarrar la pequeña, Lere golpea su mano y le dice que no quiere, porque no dejará a su mamá, y ésta se ve un poquito agotada, mientras que Ian se queda en silencio y dice que lo entiende, y también dice suponer que tendrá que posponer la conversación para más tarde, y es todo por ese día, marchándose del lugar. Pero, una vez fuera la puerta se mantiene en silencio, allí lleva la mano a su pelo y dice uff, recordando cuando la pequeña le dijo que tenían una fiesta de chocolate, y también cuando hizo saber que le gusta a su mamá porque le da chocolates, quedándose Ian muy pensativo, porque no sabía que a Lereda le gustaba el chocolate. Pero pasamos a otro sitio, donde vemos que la pequeña Lere se ha quedado dormida, pensando la protagonista que debe estar exhausta, pero aún así se alegra de que su fiebre no haya subido. Pero instantáneamente llega una persona que le dice que es una tonta, esta es Astra, porque ella pronto cambiará de opinión, y tiene esa actitud porque no lo sabe, pero pide que no le diga que se ha dejado engañar y ahora piensa que es la duquesa. Esta le pregunta si no es verdad, porque proviene de la familia de un pobre hombre que apenas lleva el nombre de marqués. Todo esto a la protagonista, quien piensa que bueno, y no hay nada de malo que diga eso de un hombre poco interesado en su familia, pero su personalidad no es muy buena, y ésta se pregunta si esa es su apariencia original, pidiéndole a Astra que lo disfrutes mientras pueda, porque al final será ella la que será nombrada tercera esposa del duque, y ya se está hablando de un matrimonio concentrado entre sus familias, y es solo cuestión de tiempo para que suceda, y ésta le dice a la protagonista que hasta entonces, le pide que por favor cuide bien de la niña, a la madrastra temporal, quedándose Leona muy seria ante esto, mientras que Astra llama a la señorita Lere y le dice que se volverán a ver la próxima vez, porque también espera que le gusten los chocolates que le dará, y todo esto mientras la pequeña continuaba durmiendo, marchándose Astra del lugar, mientras que la protagonista piensa que es extraño, ¿por qué no cree que la tercera madrastra haya cambiado en la obra original? Pero se pregunta que por qué está cambiando ahora, pensando esta que tal vez, se pregunta si es una señal de que la obra original está cambiando, pero instantáneamente pasamos a la noche, donde vemos a la protagonista dormir junto a la pequeña, misma que se ve muy feliz. Pero Leona se llama a Lere y le pregunta si estás realmente bien, porque ese lugar es viejo y no es agradable, y además la cama es pequeña y es mejor si Lere duerme en su habitación. La pequeña dice que está bien, aunque también hace saber que esa habitación es vieja y huele antiguo, y la cama es estrecha, diciendo la protagonista muy preocupada que sí, pero Lere sonríe y dice que aún así está bien, porque su mamá está con ella, llamando Leona a Lere, y esta misma la abraza, porque su pequeña habla demasiado bien, y esta se ríe y dice que Lere es bonita por naturaleza, y debe ser difícil encontrar a otra niña tan linda en el mundo. La protagonista dice que así es, su Lere es la más bonita del mundo. Viendo nosotros que la pequeña levante el muñeco, y hace saber que él dice que está feliz de que le haya elogiado, la protagonista pregunta si de verdad, o pregunta que cómo se llama el conejo. Lere le pregunta si quiere saberlo, porque entonces se lo dirá solo a mamá, y su nombre es Feo. Leona pregunta que cómo que es feo, y Lere dice que sí, porque es feo, y sus brazos no son suaves y se sienten delgados cuando los sostiene, y es tan feo, y feo fue hecho por su mamá, la mamá que le dio a luz cosa, que sorprende a la protagonista, pidiéndole la pequeña Lere a esta misma que no haga algo así y se quede a su lado, porque hacía cosas inútiles como su mamá. Ahora simplemente hacía cosas inútiles. Ante esto Leona llama a Lere, misma que dice que aún así está bien, porque su mamá ahora está a su lado, y porque su mamá no se irá, por eso ella está bien. Viendo nosotros cuán cálida se torna la mirada de Leona, misma que abraza a Lere y dice que bueno, y entonces Lere estará bien, porque esa mamá siempre estará con ella. Pero de esta misma forma Leona se quedó abrazando a la pequeña, misma que dice que por cierto, a su mamá, y pregunta que por qué su papá es tan tonto. Esto sorprende a la protagonista, diciendo Lere que a ella no le gusta, porque él pensó que le gustaban los conejos,
así que el otro día le compró 100 conejos, pensando Leona que al parecer por eso hay tantos muñecos conejos en su habitación. Y esta misma llama a Lere y dice que eso no es necesario, pero la pequeña dice que su papá no sabe ni comprende lo que realmente quiere, y siempre hace lo que quiere sin tomarle en cuenta, y antes lo hacía con menos frecuencia, pero últimamente se ha vuelto bastante tonto, y esta pone un pero, porque su mamá es diferente. La protagonista le pregunta si eso cree, y dice que si la madre de Lere se vuelve igual que otras madres, esta pregunta si también se convertirá en una tonta como su papá. Lere dice que entonces, y esta se sorprende por algo, y dice que ella siempre quiere estar con su mamá, porque su mamá no le va a odiar incluso si cambia, pero la misma pequeña se sorprende y pide que no le malinterprete, porque no dice que le ama, lo dijo ese conejo malo, y la protagonista empieza a reír y dice que lo entiende, y mientras toca la nariz de Feo, le da las gracias, empezando a Lere a sonreír, pero pasado un momento vemos que la bebé se ha dormido, y mientras Leona acaricia su pelo esta misma sonríe, pensando la protagonista que quiere ayudar a esa niña, y quiere cambiar la vida de esa niña para que no tenga un final trágico, para que cuando tenga 10 años y después 20, hasta que sea una adulta e incluso una anciana, quiere protegerle con todo su corazón. Aún así ella pone un pero, porque es extraño, ya que en el pasado parecía que toda la novela original estaba claramente en su mente, pero esos días de alguna manera lo recuerda todo borroso, y esto mientras ella también ha terminado por dormirse. Pero el próximo día llega muy rápido, y mientras ambas protagonistas femeninas duermen alguien toca la puerta, siendo el instante en donde le gritan a la señorita Lere. Pero Leona va abriendo sus ojos y pregunta que qué sucede, y afuera está la niñera quien es que toca la puerta y llama a la señorita, y le dice que el duque la está buscando ahora mismo. Y Leona se termina de levantar y pregunta que qué sucede, pero aquí pasamos con el duque, quien se sorprende al ver algo, y mientras la pequeñita llega toda risueña, esta pregunta que qué ha pasado, porque tiene sueño, Ian se queda viendo que ambas vienen de la mano, y este le pregunta a su bebé si ha dormido bien. La pequeña dice que sí a su papá, pero le pregunta que por qué le ha llamado, diciendo Ian que tiene un regalo para ella, así que quiere mostrárselo. Lere pregunta que como que un regalo, y espontáneamente vemos que levantan esta capa y debajo de ahí unos conejos de chocolate. Lere se ve muy sorprendida y dice wow, y atrás la protagonista también está sorprendida, mientras que Ian le pregunta que qué le parece, o que si le gustan. Lere se sorprende un poco, mientras su padre le dice que son conejos hechos de chocolate elaborados por los mejores pasteleros. Y ante esto la protagonista se pregunta si prepararon tanto chocolate durante toda la noche, o que qué diablos es eso, y esta piensa que lo recuerda, lo que dijo Lere ayer, pero esta misma dice que bueno y no está mal, mientras Leona piensa que es un método un poco torpe, pero aún así parece que está haciendo un esfuerzo por su hija. Pero inmediatamente llaman al duque, y más atrás el mayordomo le susurra que su majestad el emperador lo está buscando, y en pregunta si debe ir, porque a menos que sea importante, pero el mayordomo dice que su majestad el emperador ha estado insistiendo mucho, y en dice que bien, y se pregunta si realmente no puede evitarlo, y este dice que lo entiende, y pide que le diga que estará allí pronto. Lere se queda viendo esto en silencio, y esta llama a su papá y le pregunta que a dónde va de nuevo, y él le dice a Lere que lo siente, y también le dice que si hay algo que ella quiera solo debe decírselo al mayordomo, porque no importa lo que sea se lo comprará, pero la pequeña dice que no, no quiere un regalo, y esta le pregunta si tiene que irse mientras se ve muy llorosa, pero Ian dice que no puede evitarlo, y también dice que volverá pronto, marchándose él de repente, mientras que la protagonista intenta gritarle al duque, pero este ha cerrado la puerta frente a Lere. Aquí Leona también llama a la pequeña, misma que está llorando y dice que su papá es un tonto. Esta grita que su papá es un estúpido mientras lanza el pequeño conejo de chocolate, y grita que quiere estar con su papá, no con ese tonto conejo. Pero Leona llama a Lere, y esta piensa que por primera vez en mucho tiempo pensó que lo estaba haciendo bien, pero en el último momento lo arruinó todo, y esta se pregunta que qué es eso tan importante como para dejar a Lere, pero también piensa que quiere que Lere se sienta mejor, y esta se pregunta que qué puede hacer, y al parecer ya tuvo una idea, y esta llama a Lere y le pregunta que qué tal si hacen galletas de chocolate juntas, preguntando a la pequeñita que como que galletas chocolates,
diciendo la protagonista que sí, pide que lo hagan juntas, y pasado un momentito vemos a la pequeña muy sorprendida, diciendo son galletas de chocolate hechas por Lere, y tienen forma de conejo, y aquí nos presentan una de las galletas hechas por Lere. Y por otro lado la protagonista quien sonríe feliz, porque nunca pensó que le gustaría tanto, y esa es la primera vez que siente que hizo un buen trabajo aprendiendo a hornear, diciendo Leona que muy bien, que hay que ponerlas al horno, llegando ellas a este sitio donde se ve una persona de espalda, y Lere se sorprende y empieza a correr, y ésta llama a su papá, pero quien da la vuelta es Lucas. Y este algo sorprendido llama a la señorita, y Lere suspira porque es Lucas, no es papá, mientras que la protagonista saluda al señor Lucas y le pregunta que qué le trae por ahí, diciendo Lucas que escuchó que se encontraban haciendo galletas, y pensó que también podría unirse, por lo que ha llevado una piedra mágica. Ante esto Leona se sorprende, porque es una piedra mágica, pensando que es la primera vez que ve una, y ésta le pregunta a Lucas si le puede ayudarle a hornear galletas con eso, diciendo Lucas que por supuesto, y puede controlar la temperatura para poder crear calor, y pide que solo confíen en él y se lo dejen. Y esto mientras la pequeñita Lere sigue viéndose algo enojada. Pero Lucas dice que por favor le disculpe un momento a la señorita, porque tiene harina en su nariz, y le limpia con un trapo. Pero Lere le grita que no le toque así a Lucas, el mismo que dice que ya le ha limpiado. Y esto mientras Leona continúa viéndole, preguntándose ella si no es extraño, pensando que sigue equivocándose. Y esto porque algunas acciones de Lucas e Ian son muy similares. Pero pasado un momento vemos que Lucas se encuentra peinando este caballo, y mientras lo hace nos damos cuenta que más atrás ya nuestras queridas están preparándose para comer galletas. Preguntando Leona que qué es lo que hace Lucas exactamente, porque escuchó que es un caballero, esta pregunta si no es así, Mai dice que bueno, mientras que la niñera dice que ahora que lo piensa, y no sabe nada sobre Lucas. Ni siquiera recuerda cuando llegó, preguntando la protagonista a ella, si no ha pasado un tiempo desde que llegó ahí, pero Mai dice que no, y probablemente sea alguien que ha estado por bastante tiempo. La niñera le pregunta si está segura, porque lo que recuerda no fue hace mucho, y ante esto ambas se quedan desconcertadas, y también la protagonista con algo de preocupación, mientras que por otro lado está la pequeña Lere, que dice que todos son tan estúpidos que no lo recuerdan. Y Lucas ha estado ahí desde que ella era una bebé. Leona pregunta si sí, y dice que. Entonces, le pregunta a Lere si ella sabe la identidad de Lucas, la bebé pregunta que como que identidad, y la protagonista le hace saber, qué es lo que hace Lucas. Lere se ve sorprendida, y la protagonista le vuelve a preguntar si sabe algo, la pequeña dice que no lo sabe, y esto confunde a la protagonista. Aún así Lere pone un pero, porque no le importa lo que haga Lucas, pensando Leona que está bien, y es linda, así que está bien, y esta nos hace saber que así pasó, pero se pregunta si se equivocó, porque se parece al duque, pero de todos modos se ve que es una persona con muchos misterios. Pero pasamos a otro sitio, donde esta persona llama a Astra, porque nació como una mujer así que tiene que ser útil. Este era el duque Ardida, quien le decía que debe vivir para su familia, y le preguntaba si lo entiende, y la pequeña lanzada en el suelo le decía que sí a su padre. Pasando nosotros con Astra ya aquí en el presente, y detrás de ella una mujer cargando algo, pensando Astra que definitivamente lo hará, y no existe fracaso para ella, y esto mientras vemos esta bandeja con bocadillos, pero por otro lado ya están las galletas de chocolate de conejos, y la pequeña muy sorprendida dice que wow, mientras que la protagonista dice que hicieron un buen trabajo, y Lucas también trabajó duro para ayudar, así que hubiera sido bueno llevar algunos para él, pero nos hacen saber que en la mitad, porque Lucas dijo que se irá por ahora y pidió que se diviertan, y Lere algo enojada dice que no tiene que darle nada a Lucas, porque podría haberlo hecho ella sola, pero Leona dice que ya que hicieron galletas, esta pregunta que qué tal si hacen una fiesta del té, porque también llevarán a Nani y a Mai, y mientras la protagonista dice creer que le gustará, la pequeña se queda viendo algo, y está cerca su mano a las galletas, y tomando varias empieza a moverse. Abriendo este cofre donde está el amuleto del duque, aquí vemos a la pequeña entrar las galletas, y una vez las galletas allí dentro, ella se queda viendo muy feliz, pensando que las galletas de chocolate se las tiene que dar a su papá más tarde,
mientras más atrás Leona se percata de algo, y felizmente sonríe junto a la niñera. Pero pasado un momentito pide que ahora disfruten las galletas de chocolate que tanto les costó hacer. Pero por otro lado vemos a la pequeña Lere decir que quiere un poco de té. Esta pregunta si sí, ¿por qué no quiere tomar leche? Y esta dice que Lere ya es una adulta, así que no quiere leche, pide que le dé té. Pero la protagonista llama a Mai y le dice que ella quiere leche. Esto sorprende a Lere, quien le pregunta a su mamá si ella bebe leche, o si no es una adulta. La protagonista dice que sí, pero incluso los adultos toman leche, porque tiene nutrientes buenos para el organismo. Lere pregunta si es así, y la protagonista dice que por supuesto, y también pregunta si no es delicioso comerlo así, y esto mientras la pequeña le mira muy emocionada, diciendo la protagonista que es muy bueno. Diciendo Lere que ella también quiere un poco de leche, esta pide que le den leche, diciendo Mai que sí, mientras que la pequeña dice que no lo hace porque sea un bebé, lo toma porque es delicioso, y la protagonista dice que sí. Lo sabe. Pero inmediatamente Leona se queda observando algo, y aquí se abre la puerta, llegando Astra, y ésta le dice hola a la señorita, porque es su futura madre, y éste exclama Dios, porque no puede creer que esté comiendo un bocadillo tan superficial. Pero la niñera le pregunta que qué está diciendo ahora, y Astra hace saber que los sirvientes son muy ruidosos, y deben salir. Nani pregunta que cómo Emai dice que maldición, mientras que la protagonista piensa en Astra, misma que le dice a Lere que llevó bocadillos de alta calidad, adecuados para una princesa, y ahora que está comprometida con el duque, tiene que desempeñar el papel de madre adecuadamente, pero la pequeñita le pide que se vaya, porque Lere ya tiene una mamá, pero Astra le pide que no haga eso, y que solo mire eso, o le pregunta si no se ve delicioso, porque en lugar de unos bocadillos que solo comen los plebeyos. Pero Lere le grita que no parece nada delicioso, y le pide que tome ese montón de caca y que se largue. Astra le pregunta que como que caca, y Lerda dice que sí, porque huele a caca, a la mujer fea, y le pide que se vaya, y ante esto la protagonista piensa en Lere, viéndose Astra muy enojada, mientras Leona exclama adiós, porque si pasa algo malo volver a tener fiebre, pero aquí Astra dice que en serio, y la princesa es muy mala, y ésta se pone algo seria, porque sigue comportándose así hasta ese día, y si no escucha a su mamá apropiadamente, esto sorprende a la protagonista, mientras que Astra levanta la mano, porque no habrá más remedio que castigarla. Decidida Astra a golpear a la pequeña, preguntándole a la protagonista que qué está haciendo, mientras que por otro lado la niñera y la criada llaman a la señorita, pero la mano de Astra es detenida, y ésta gira mientras grita que quien se atreve a detenerle, encontrándose ella con el duque, quien le pregunta que qué está haciendo, ésta le grita al duque, porque eso es, pero Astra se queda observando bien, y ésta se desconcerta y se pregunta si ese no es el duque Ian, e intenta zafarse y grita que le suelte, y pregunta que quién él es.